Tengo 84 años y todavía me agacho a arrancar las malas hierbas de la huerta a las 5:15 de la mañana, cuando el barrio todavía está dormido y solo se escuchan los pájaros, ese momento en que Guadalajara todavía huele a tierra húmeda antes de que llegue el ruido de los coches y de la gente. La semana pasada vino a visitarme mi nieto Rodrigo. Tiene 12 años. Hace preguntas que me dejan callado un minuto entero antes de poder responderle, y me preguntó: «Abuelito, ¿cómo no le duelen las manos?». Le dije: «Sí me duelen, Rodrigo, pero conozco lo que tengo debajo de los pies». 50 años me dijeron que el dolor se calma con pastillas. El IMSS, los médicos, los anuncios entre las telenovelas. Pastillas para el dolor, pastillas para el malestar de estómago que te da la pastilla del dolor. Nadie, ni una sola persona con bata blanca, me explicó que en cualquier tianguis de México se consigue por 10 pesos algo que mi padre cultivaba en el campo michoacano desde los años 40, y que universidades en 3 continentes llevan décadas estudiando en sus laboratorios. Mi padre no lo estudiaba en ningún laboratorio, lo usaba, y lo llamaba simplemente la raíz. Parte de esto lo escribí ya en el libro de Remedios Medina. El link está en la descripción, pero quiero que lo escuche primero, antes de que abra nada. Acompáñeme. Y si después de escucharme esto también le ha pasado a usted, cuéntemelo en los comentarios. Me gustaría saberlo. De verdad me gustaría. Y si todavía no está suscrito, hágalo. Así me avisa cuando regrese por aquí. Cuando tenía 50 años, creía que sabía suficiente sobre el cuerpo humano. Había construido presas en 4 estados de la República, obras que todavía están de pie. Había resuelto problemas de ingeniería que otros no podían ni en papel. Esa certeza me daba una seguridad que, vista desde hoy, era casi cómica. Casi. El dolor de articulaciones llegó despacio, como llegan las cosas que se quedan. Primero en la mano derecha, la que cargo el lápiz desde la preparatoria, la que tiene la cicatriz del accidente en la obra del 71. Luego en las rodillas los días de mucho frío. En los tobillos después de caminar mucho terreno irregular. No era un dolor que gritara. Era el tipo de dolor que uno aprende a aguantar, porque hay cosas que hacer y un hombre no para por eso. Un ingeniero civil menos que nadie. Lo que hacía yo en ese entonces era lo que hacían todos. Un ibuprofeno y a seguir. Si era más serio, al IMSS. El médico revisaba, escribía en un papel, el papel decía el nombre de una pastilla, la pastilla llegaba a mi boca sin que yo hiciera demasiadas preguntas. Así funcionaba. Así pensaba que debía funcionar. Mi padre, don Jesús, me había dicho muchas veces, allá en Apatzingán, que el jengibre era bueno para los dolores del cuerpo. Me lo decía mientras lo sacaba de la tierra con esas manos que habían trabajado campo desde los 7 años.
manos más callosas que las mías, y eso que las mías no son precisamente suaves. Me lo decía con la misma seriedad con que me enseñó a leer el cuaderno negro, ese cuaderno de pasta dura, donde anotó más de 150 remedios en letra apretada, recogidos de su madre purépecha y de un curandero que había en el pueblo. Ese cuaderno que olía a papel viejo y a tierra. Ese cuaderno que nunca llegó a ninguna farmacia. Por eso mismo lo respeto y por eso mismo lo conservé. Yo lo escuchaba, le tenía mucho respeto a mi padre. Nunca fui de los que creen que la educación les da el derecho de ignorar a sus mayores. Pero también tenía la distancia del hombre que había estudiado en el Politécnico, que había pasado 32 años en la CFE resolviendo problemas con cálculos y especificaciones técnicas. Y en algún lugar de esa distancia creía, sin decirlo, sin siquiera pensarlo con esas palabras, que si el IMSS no lo recetaba era porque no servía tanto, que la ciencia moderna ya había superado esas cosas. El cuaderno negro de mi padre estuvo años en un cajón de mi escritorio en Guadalajara. Lo conservaba porque era suyo. A veces lo sacaba, lo abría en cualquier página, lo olía. Ese olor a papel viejo y a campo que tiene, y lo volvía a guardar. Lo consultaba poco porque creía que ya teníamos cosas mejores, que el progreso significaba eso, dejar atrás lo antiguo y confiar en lo nuevo. Cuánta seguridad tan cara me salió esa. Consuelo lo leía, a veces. Ella era enfermera del IMSS y tenía una manera de leer ese cuaderno distinta a la mía, no con nostalgia, sino con lo que yo llamo curiosidad clínica. Una tarde, mientras yo revisaba las noticias en el radio, la vi leyendo en voz baja una página del cuaderno negro y tomando notas en su cuaderno verde. «Arturo», me dijo sin levantar la vista, «lo que escribe tu papá tiene fundamento real. Habría que tomarlo más en serio». Yo le respondí que sí, le sonreí, y me tomé otro ibuprofeno. Eso fue durante muchos años. El dolor llegaba, la pastilla llegaba, el dolor se calmaba. Parecía un sistema funcional, como una presa bien construida. Lo que no veía es que una presa bien construida pero mal mantenida no falla de golpe. Se deteriora despacio, año por año, hasta que un día el agua empieza a pasar por donde no debe. En 2003 tuve un infarto. Uno leve, dicen los médicos. A mí, leve, me parece una palabra bastante ambiciosa para algo que te para en seco en medio de la cocina un martes a las 7 de la mañana, con el café de olla todavía caliente en la estufa y el periódico sin abrir sobre la mesa. Pero sobreviví. Fui al IMSS, me atendieron bien, eso hay que decirlo, y me mandaron a casa con 5 medicamentos. Los tomé. Por supuesto que los tomé. Sería un necio si no lo hacía. Lo que nadie me advirtió con claridad, o lo dijeron de pasada, con palabras que se pierden en el pasillo del consultorio, es que esos 5 medicamentos iban a dejar mi cuerpo en un estado que yo no reconocía como mío. Me dolían más las articulaciones, no menos. Tenía los nudillos rígidos por las mañanas,
los mismos nudillos que habían levantado planos y apretado tornillos durante 3 décadas. Me costaba trabajo llegar a la huerta, me costaba trabajo pensar con la claridad que había tenido toda la vida. Llevaba 69 años siendo un hombre que construía cosas y de repente no podía agacharme a cortar una planta sin que se me nublara la vista. Consuelo lo vio antes que yo. Esa era su habilidad. 26 años en el IMSS te enseñan a leer el cuerpo de las personas antes de que ellas mismas entiendan lo que está pasando. Una tarde me miró detenidamente, como la enfermera que también era en su interior, y me dijo despacio, eligiendo bien las palabras: Arturo, tu cuerpo está peleando con los medicamentos. Algo no está bien en el balance. Así no me lo habían dicho en el consultorio. En el consultorio me habían dado un papel con instrucciones, me habían dado la mano y me habían deseado buenas tardes. Fue en esas semanas difíciles cuando saqué el cuaderno negro del cajón. No tenía un plan. Lo saqué porque buscaba el nombre de una planta que recordaba vagamente de la infancia para el insomnio. Y mientras hojeaba las páginas con la letra apretada de mi padre, sentí el peso familiar del cuaderno en las manos, ese papel que ya tiene el color del tiempo, y me detuve en una sección que él había titulado con su manera directa, sin adornos, para el dolor de los huesos y las coyunturas. Ahí estaba el jengibre y también la cúrcuma, que en Michoacán a veces le llamaban azafrán de los pobres, con anotaciones a lápiz, cosas tachadas y reescritas, la letra de alguien que no copiaba de ningún libro, la letra de alguien que probaba, observaba y volvía a probar. Mi padre había pasado décadas haciendo exactamente lo que yo había aprendido en la ingeniería: ensayo, registro, corrección. Solo que sin título y sin aparatos, solo con la tierra debajo de los pies y los ojos abiertos. Consuelo leyó esa sección junto a mí. Sacó su cuaderno verde y empezó a escribir en silencio, como hacía siempre cuando algo le parecía importante. Después de un rato me dijo: «Esto tiene respaldo, Arturo. El jengibre tiene compuestos que actúan sobre los mismos procesos inflamatorios que los antiinflamatorios convencionales. No es cuento, es bioquímica». Y yo pensé, mi padre lo sabía sin saber cómo se llamaba. Y el no saber el nombre de las cosas no las hace menos reales. Dediqué un capítulo completo a este tema en el libro de Remedios Medina: las formas de prepararlo, las cantidades, cómo combinarlo y qué hay que evitar. Lo escribí con el cuaderno de mi padre a un lado y los apuntes de Consuelo al otro. Lo revisé despacio porque quería que quedara bien escrito antes de que ya no pudiera revisarlo. No fue una decisión dramática lo que vino después. Las decisiones importantes casi nunca lo son. Empecé despacio, muy despacio. Y aquí necesito ser claro porque no soy médico y jamás le voy a decir que deje lo que su doctor le recetó. Lo que hice no fue reemplazar nada de golpe. Lo que hice fue agregar el jengibre al desayuno, prepararlo como lo indicaba el cuaderno de mi padre,
rallado fresco sobre agua caliente con un poco de limón, en ayunas, con la modificación que Consuelo había anotado en su cuaderno verde: fresco, no en polvo, porque la concentración activa es diferente, y ella había visto esa diferencia en sus años con pacientes del IMSS. Pasaron semanas. No pasó nada dramático, y eso, paradójicamente, fue lo que empecé a notar. Porque el dolor inflamatorio tiene una manera de instalarse en el cuerpo que uno termina por considerar normal. Se vuelve el ruido de fondo de cada mañana, como el crujido de esta silla de cocina que lleva 50 años crujiendo y uno ya ni lo escucha. Y cuando ese ruido empieza a bajar, no lo escuchas como una fanfarria, lo escuchas en el silencio, en que llegaste a la huerta sin agarrarte de la pared, en que abriste la llave del agua sin pensar si los nudillos te dejarían, en que sostuviste el cuaderno negro con las dos manos sin que ninguna de ellas protestara. Después de 3 meses, mi cardiólogo del IMSS me hizo análisis de rutina. Le conté lo que estaba haciendo, con todo el detalle, porque no soy de los que esconden cosas a los médicos. Me miró con esa expresión que tienen cuando escuchan algo que no venía en los apuntes de la facultad. Revisó los resultados. Luego dijo, eligiendo bien las palabras: Don Arturo, los marcadores inflamatorios bajaron significativamente. Le respondí que mi padre se lo habría podido explicar sin los aparatos. Se rió. Creo que no supo si era broma. La mañana que lo entendí del todo fue una ordinaria de enero. Frío del que cala en Guadalajara cuando menos lo espera uno. Yo estaba en la huerta antes del amanecer, el suelo todavía húmedo de la noche, ese olor a tierra y romero que me lleva directo a la huerta de Apatzingán cuando era niño. Arranqué una raíz de jengibre para el tónico de la mañana. Se siente en la mano, firme, con ese olor picante y limpio que despierta más que el café. Y Rodrigo salió corriendo en pijama, con los calcetines sobre el pasto frío, a preguntarme qué era eso. Le expliqué. Me hizo 10 preguntas seguidas, como siempre hace, y mientras le respondía, me di cuenta de que llevaba 20 minutos de pie en el frío, sin sostenerme de nada, con las 2 manos trabajando, sin haber pensado ni una sola vez en si me dolía o no. Eso fue la respuesta. No un análisis de laboratorio, no un médico con bata blanca, las manos trabajando sin que yo las estuviera vigilando. Hoy tengo 84 años y las manos me duelen. Se lo digo con toda claridad porque no vine aquí a contarle cuentos ni a venderle esperanzas que no son mías para vender. Pero duelen diferente, duelen como duele un cuerpo que ha trabajado toda la vida, con el peso del esfuerzo acumulado, con la memoria del trabajo bien hecho, no con esa inflamación sorda que me tenía rígido cada mañana y me impedía llegar a la huerta sin agarrarme de algo. Llego a la huerta cada día, corto lo que necesito. Preparo el tónico que tomaba mi padre en Apatzingán antes que yo. Y hay mañanas que me agarro la mano derecha, la que tiene la cicatriz del 71, la que cargo el lápiz desde la preparatoria,
y pienso que ojalá le hubiera hecho caso antes al cuaderno negro, que cuántos años perdí tomando cosas que no le preguntaban nada a mi cuerpo antes de dárselas. Eso lo guardo para mí. Son las cosas que un hombre piensa cuando está solo en la huerta y todavía no ha salido el sol del todo. Cuando todavía canta el primer pájaro y la casa está en silencio y la silla de consuelo en la mesa de la cocina todavía espera que alguien la jale. Esas cosas se piensan y se guardan. Lo que sí le digo a usted es esto. El sistema no le va a recomendar algo que vale 10 pesos en el tianguis. No porque sea malo, sino porque de los 10 pesos no vive nadie con oficina y traje. Y hay conocimiento que lleva siglos funcionando en las manos de personas como mi padre, campesinos, curanderos, parteras, sin publicidad, sin laboratorio, sin marca registrada. Ese conocimiento no desaparece porque lo ignoren, pero sí se pierde si nadie lo escribe a tiempo, si nadie se sienta con calma a pasarlo del cuaderno viejo al papel nuevo. Por eso escribí todo esto. Lo que aprendí de mi padre en el campo michoacano, lo que Consuelo fue anotando en su cuaderno verde durante sus años en el IMSS, lo que este cuerpo de 84 años fue enseñándome a base de prueba, de error y de ponerle atención a lo que sirve y a lo que no. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. No es un libro de médico, yo no soy médico, nunca lo fui. Es lo que le funciona a un señor que lleva 84 años poniendo atención y escribiendo lo que ve. El link está en la descripción. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce y que quiere que usted esté bien. Nadie le va a vender esto en ninguna farmacia. Por algo será. Apúntelo y compártalo con alguien que lo necesite.